6 de la tarde y 2 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Con 33 votos a favor y una abstención, el ex canciller uruguayo Luis Almagro fue electo como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos el pasado miércoles. Almagro asume este cargo en medio de críticas a la OEA por su falta de acción en la crisis en Venezuela, la pérdida de protagonismo hemisférico y las dificultades de presupuesto. En entrevista con el informativo de NTN 24, el electo secretario general de la OEA aseguró que será un facilitador ante las divisiones al interior de la OEA y que fortalecerá la cultura del diálogo para abordar los nuevos retos frente a la organización. Nosotros hemos hecho del diálogo una cultura y hemos hecho de la eficiencia en la gestión un leitmotiv básico de actuación. Entonces, es la combinación de los dos elementos. La OEA tiene que redinamizarse, modernizarse, llegar a mejores condiciones de eficiencia en la gestión y procurar resultados concretos en función de objetivos y metas claras que se trace. Esos son los parámetros de trabajo que vamos a hacer. Y después, obviamente, construir esa cultura de diálogo que es fundamental. Saludamos en nuestro Centro Internacional de Noticias a Camilo Ospina, ex embajador de Colombia ante la OEA entre los años de 2006 y 2009. Gracias por estar con nosotros, embajador. ¿Cómo le va? Carlos, ¿cómo me le va? Muy bien, afortunadamente. Con mucho gusto tenerlo aquí con nosotros para hablar de la presencia ahora del ex canciller uruguayo Luis Almagro al frente de la OEA. ¿Será lo que él mismo ha dicho, un facilitador del diálogo en la región, o a través de su gestión seguirá la OEA como un convidado de piedra frente a tantas cosas que están sucediendo en las Américas, como la situación en Venezuela, las denuncias por violaciones a la libertad de prensa y de expresión en Ecuador, los desafueros judiciales y políticos en Bolivia? Bueno, tantas cosas que están pasando en nuestra región por estos días. Carlos, en primer lugar, yo creo que hay que diferenciar como tres ángulos distintos de la OEA. Lo primero, hay que resaltar su institucionalidad, es decir, uno tiene otras instituciones nuevas como UNASUR, otros foros como los foros de presidentes de América, pero en términos reales la institucionalidad de América está en la OEA. Tiene dos órganos distintos, que es ese Consejo Permanente, que es un órgano político, es un órgano dentro del cual los diversos países expresan sus posiciones frente a diversas situaciones, pero como órgano político es muy difícil que en él se tomen definiciones que tengan una trascendencia grande. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si mira con cuidado lo que pasó esta semana, no salió una resolución condenando a Venezuela, tampoco salió una resolución condenando a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la organización funciona con unanimidad. Es decir, para poder tener una resolución, en principio hay que tener un acuerdo total. Y lo que no quieren los países, en último, es hacerse contar y, por lo tanto, no llevar una resolución para no llevar precisamente esto a ese nivel. Pero hay una segunda posición distinta de la misma institucionalidad, que son la Comisión Interamericana y que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí sí la cosa es totalmente distinta. Los latinoamericanos tenemos, si se quiere, una constitución, que es el Pacto de San José. Y me refiero a una constitución porque lo aplicamos 18 países. Venezuela se salió en el 2012 por razones obvias, ¿no? Pues el ladrón le tiene miedo al policía. Entonces, obviamente, se salió de la Corte. Está por fuera República Dominicana por una decisión de la Corte, de su Corte interna, su Corte Constitucional. Y está por fuera Trinidad y Tobago, que se salió por el tema de la pena de muerte. En lo demás, en todo el continente, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, si se quiere, es una constitución aceptada por todos. Pero más allá de la Carta, lo importante es la Corte. ¿Quién lo aplica? Tenemos una Corte que lleva más de 30, 40 años de decisiones continuas en las cuales el tema de los derechos humanos ha llegado a un nivel de sofisticación muy alto, inclusive en muchos puntos muy superior al europeo. Es decir, estamos en el punto más desarrollado del mundo en temas de eso, con todos los problemas que tenemos, con los problemas colombianos, con los problemas mexicanos, con los problemas argentinos, con todos los problemas que tenemos una institución fuerte. Te respondo entonces el tema. Yo creo que en el tema político es muy difícil que la OEA avance más de lo que ha avanzado. Se pueden lograr algún tipo de programa, se pueden lograr algún tipo de foros de concertación, pero las posiciones de Venezuela y de Estados Unidos son absolutamente imposibles de alinear. Y en ese orden de ideas seguirá siendo un foro de debate, pero no será un foro de decisión.
Y al final del día, quienes toman la vocería de sus países, pues son los embajadores, y los embajadores corresponden al dictado de sus propios gobiernos. Es decir, y lo que uno podría ver, señor Ospina, es que prácticamente lo que pasa en la OEA es un reflejo de lo que está pasando en la región, con temas complejos de violaciones a los derechos humanos, donde los gobiernos se andan con mucho cuidado y no quieren comprometerse. Pues usted ve clarísimamente que los bloques, que en la OEA responden a los bloques geopolíticos del continente. Usted ve perfectamente el bloque del ALBA, que está compuesto fundamentalmente por Venezuela, por Ecuador, por Bolivia, por Argentina, por Nicaragua y 5 países más del área del Caribe. Pero usted también ve el bloque del Pacífico de alguna forma funcionar de forma coherente, es decir, como Chile, Perú, Colombia, México trabajan de una forma coherente. Brasil, que es en sí mismo una potencia global, con un PIB que se puede acercar al 7º, 8º del mundo. Obviamente pues tiene una posición propia y tiene una posición autónoma que vale por sí misma, un gigante de ese tamaño, pues, y obviamente Estados Unidos y Canadá que forman el bloque norte. En ese sentido, lo que uno ve claramente es que la OEA responde claramente a las posiciones de cada uno de estos países. Uno ve, por ejemplo, que en algún punto Chile, Colombia, Perú pueden llegar a ser muy críticos con Venezuela. No van a ser tampoco los países que van a salir a condenarlo. En cambio, Estados Unidos y Canadá van a tener posiciones ya radicalmente distintas, y el bloque del ALBA va a tener una posición de respaldo absoluto. No va a ocurrir como en UNASUR. UNASUR es un foro eminentemente político, y en UNASUR, pues obviamente si no hay elementos de institucionalidad distintos, obviamente va a seguir la línea política y va a hacerlo a defender cualquiera de aquellos de los países que está involucrado en él. Yo quisiera resaltar lo siguiente: si la OEA es utilizada como corresponde, la OEA es la institucionalidad de América. Y en ese orden de ideas, si la OEA se usa bien, podría llegar a tener una incidencia. Hay un tema de inconsistencia profunda, que es básicamente la existencia de la Carta Democrática. La Carta Democrática fue firmada en la mitad de los bombardeos a los Estados Unidos en su momento, del 9/11. Y tiene básicamente el contenido de unas reglas de juego que los países de América aceptamos como las reglas de la legitimidad. En este momento claramente Venezuela no las cumple. En este momento, de alguna forma, estamos en una inconsistencia en la cual, a pesar de firmar resoluciones y a firmar acuerdos, cuando llega la hora de cumplirlos, cuando llega la hora de ejecutarlos, no lo podemos hacer por la vía política. Nos queda la vía judicial. Lo que sí yo tengo absolutamente claro es que Venezuela se puede retirar a la corte, pero Venezuela es un país decente. Y cuando termine este tipo de gobierno, con absoluta seguridad volverá. Caso en el cual los procesos que le vienen a Venezuela por violación de derechos humanos son enormes, son complicadísimos, y el costo que va a tener para ellos desde el punto de vista económico esas reparaciones va a ser grande. Sin embargo, con absoluta seguridad, esa institucionalidad latinoamericana se va a imponer en algún punto de la historia, y veremos claramente cómo eso funciona. Desde el punto de vista del Consejo Permanente, desde el punto de vista de la reunión de cancilleres, yo no creo que ahí pase más de lo que ya ha pasado. Ahora, usted hablaba de otras institucionalidades en las Américas como UNASUR, como la CELAC, que son recientes. La OEA tiene mucho más tiempo y tiene mucho más historia, pero estas institucionalidades, de alguna manera, los analistas observan que le han quitado protagonismo a la OEA. ¿Podrá la OEA volver a tener ese peso y podrá reencontrarlo quizás en un escenario como el de la próxima Cumbre de las Américas a realizarse ya en el mes de abril en Panamá? Yo creo que la OEA sigue siendo la institucionalidad fundamental del continente, desde el punto de vista de los tratados, desde el punto de vista del desarrollo jurídico, desde el punto de vista de la redacción de documentos que implican la institucionalidad aceptada comúnmente. Eso no va a dejar de ser. Yo no conozco un documento como la Carta Democrática expedida fundamentalmente por UNASUR ni por la CELAC. No las va a haber, porque en términos reales son órganos con otro sentido, son órganos mucho más para la coyuntura. Desde el punto de vista de la operación diaria, uno diría que son órganos tácticos, es decir, son órganos para resolver el día a día, no son órganos estratégicos de visión de largo plazo, no lo son. Y en ese contexto, en la medida en que cambie la situación geopolítica, cambiarán también de forma drástica. UNASUR responde fundamentalmente a una iniciativa brasilera,
manera de poder tener un foro interno en el sur de América en el cual se pudieran debatir los asuntos sin la participación de los Estados Unidos, obviamente apoyado por el ALBA en su momento, pero obviamente para un país como Colombia, con una relación tan profunda con Centroamérica, UNASUR no puede ser la clave del desarrollo de su política internacional, y en ese orden de ideas la OEA es un foro mucho más apropiado para poder manejar las relaciones con Centroamérica, para poder manejar las relaciones con el Caribe, que van a ser cada día más profundas. Yo les quiero recordar, por ejemplo, que la distancia entre la mayoría de los países del Caribe y Barranquilla, la principal ciudad del Caribe, o por lo menos la más industrial de Colombia, no es más de media hora, una hora y media máxima. Es decir, somos vecinos muy cercanos, y eso hace que obviamente la relación entre este grupo de países de Centroamérica y el Caribe sea profunda, y UNASUR en ese punto pues deslegitima parte de la posición. Eso hace que la OEA sea más fuerte. El hecho de que estén todos los países y el hecho de que estén los 19 países latinoamericanos, pues obviamente hace que el foro tenga una presencia y tenga una importancia mayor de lo que puede tener un foro interno como es UNASUR. Por otra parte, es el único foro en el cual los países de América Latina se sientan frente a frente con los Estados Unidos, ¿no? Es decir, es el único foro en el cual los Estados Unidos, entre comillas, recibe críticas directas. Hay especialmente una institución que tiene una firmeza y que tiene una posición clara en eso, que es la CIDH. La CIDH es el único organismo internacional de derechos humanos del cual forma parte los Estados Unidos. Los Estados Unidos no aceptan ni la Corte Penal Internacional, no acepta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El único del que forma parte de la CIDH, por una razón básica, es que la CIDH fue creada en el acto constitutivo de la OEA. Entonces, el que quiera salirse de la CIDH tiene que salirse de la OEA, y eso no lo va a hacer Estados Unidos. En ese orden de ideas, uno pensaría que la OEA, si dinamiza un poco su posición y si de alguna forma expresa lo que tiene que expresar, podría ser un foro supremamente importante. Yo creo que en lo político no va a ser más de lo que ha sido y lo que está haciendo, que es importante. La gente quizás no lo percibe, pero claramente es importante. Es un lugar, es decir, cuando van todos los cancilleres del continente, no es porque es un foro pequeño, es un foro importante. Pero su institucionalidad mayor, su institucionalidad realmente profunda, está en la CIDH, en la Comisión Interamericana, y ante todo en la Corte Interamericana, que sí es el ejecutor de lo que podríamos llamar una constitución latinoamericana, que es ese Pacto de San José vigente, actuante, y que claramente los países buscan respetar, y que cuando no lo respetan tienen que entrar bajo su jurisdicción, tienen que entrar a responder por las violaciones y ante la justicia. Esa institucionalidad es muy profunda, es muy antigua, está muy desarrollada y obviamente es muy difícil de obviar. Y ojalá se cumpla, que es lo más importante, o si no quedará escrita ahí en un libro con unas firmas de todos los cancilleres y de todos los mandatarios de América Latina. Señor ex embajador de Colombia ante la OEA, gracias por acompañarnos, Camilo Espina. Gracias por la invitación. Feliz tarde.